Mi esposa dijo que no tenía deseo sexual, también agregó, quizás si fueras realmente atractivo, te desearía, así que actué como si no fuera su esposo para que no tuviera que preocuparse, y ahora ella está rogando. Tengo 36 años, soy dueño de una empresa de construcción que levanté de la nada, y quiero decir de la nada, crecí en un parque de casas rodantes con mi madre después de que mi padre nos abandonara cuando tenía 8 años, mi madre tenía 2 trabajos solo para poner comida en la mesa, empecé a usar martillos en obras de construcción cuando tenía 15 años. Mintiendo sobre mi edad solo para ganar algo de dinero, pasé toda mi adolescencia y mis 20 años trabajando duro, mientras otros chicos estaban de fiesta y jugando videojuegos, yo trabajaba 70 horas a la semana, tomaba clases nocturnas para mi licencia de contratista y ahorraba cada céntimo, viví en un apartamento estudio hasta los 29 años, conduje la misma camioneta destartalada durante 12 años y comí fideos ramen para cenar más noches de las que me gustaría recordar, pero valió la pena. Empecé mi propia empresa a los 28 con un préstamo de $15,000 y un sueño. Ahora tengo 47 chicos trabajando para mí, y estamos generando alrededor de $2,3 millones anuales, hacemos de todo, desde casas personalizadas hasta renovaciones comerciales, no estoy presumiendo, solo estoy preparando el escenario para que entiendan por qué lo que pasó después dolió tanto. Conocí a Jessica hace 4 años en una subasta benéfica a la que mi contador me convenció de asistir. Dijo que era bueno para hacer contactos de negocios. Jessica trabajaba como coordinadora de marketing en alguna oficina corporativa, ganando quizás $35,000 al año. Pero se comportaba como si estuviera ganando 6 cifras, debería haber sido mi primera señal de alerta, pero, sinceramente, era preciosa y parecía genuinamente impresionada por mi historia de construir algo de la nada. Congeniamos de inmediato, era encantadora, divertida y por primera vez en mi vida, sentí que había encontrado a alguien que apreciaba lo duro que había trabajado para llegar a donde estaba. Salimos durante 2 años antes de que le propusiera matrimonio, y todo el tiempo fue comprensiva, cariñosa, todo lo que querrías en una pareja. Nos casamos hace 2 años en lo que, sinceramente, fue el día más feliz de mi vida. Nos compré una hermosa casa de $485,000 en los suburbios, 4 dormitorios, 3 baños, un gran patio, todo lo que soñé de niño viviendo en esa casa rodante. Para su cumpleaños, la sorprendí con un BMW X5 nuevo que me costó $65,000, cuando mencionó que quería dejar su trabajo para centrarse en sí misma y quizás empezar su propio negocio. Algún día, le dije que lo hiciera, estaba ganando lo suficiente para mantenernos a ambos cómodamente. Durante el primer año y medio de matrimonio, todo fue perfecto, y quiero decir perfecto, gran relación física, era cariñosa y amorosa, pasábamos horas hablando de nuestro futuro juntos, me traía el almuerzo a las obras. Presumía de mí ante sus amigos y me hacía sentir el hombre más afortunado del mundo. Luego, hace unos 10 meses, todo cambió de la noche a la mañana, y quiero decir literalmente. De la noche a la mañana, Jessica pasó de querer conexión física de 4 a 5 veces por semana a absolutamente cero, nada de tomarse de la mano, nada de besos de despedida, nada de acurrucarse en el sofá, nada, como si alguien hubiera accionado un interruptor y apagado todo el afecto físico, cada vez que intentaba iniciar algo. Incluso solo poner mi brazo alrededor de ella, recibía la misma respuesta ensayada: cariño, lo siento mucho, pero algo anda mal conmigo físicamente, creo que tengo algún tipo de desequilibrio hormonal. Mi médico dice que podría tardar meses en descubrirlo. Al principio, fui completamente comprensivo, me ofrecía ver a especialistas juntos, pagar tratamientos, incluso probar la terapia de pareja. Eso es muy dulce, decía ella, pero mi médico quiere probar diferentes enfoques primero. Tener a demasiada gente involucrada podría empeorarlo. Justo, no soy un profesional médico, pero esto es lo que empezó a molestarme, para alguien que lidiaba con una condición médica que afectaba sus hormonas y la hacía sentir poco sexy. Jessica de repente estaba ordenando paquetes de Victoria's Secret 2 veces por semana. Estamos hablando de sujetadores de $200, conjuntos a juego de $150, las cosas más caras que venden. Me hace sentir mejor conmigo misma, explicaba. Mi médico lo recomendó para la curación emocional. Luego vino la obsesión por el gimnasio. A Jessica nunca le había gustado el fitness, quizás cardio una vez a la semana. De repente, estaba allí todas las mañanas durante 2 horas, más clases de yoga. Además contrató a un entrenador personal, se llamaba Jaque. Jessica hablaba de Jaque constantemente. Jaque dijo esto, Jaque recomendó aquello, Jaque cree que está progresando bien. Volvía a casa de las sesiones de entrenamiento radiante y llena de energía de una manera que no había visto en meses. Jaque es increíble adaptando los entrenamientos para problemas hormonales, decía entusiasmada. Los cambios seguían llegando: maquillaje profesional para ir al supermercado,
citas en la peluquería 2 veces por semana, ropa cara y reveladora que nunca antes había usado, y noches de chicas, de repente de 3 a 4 veces por semana, quedándose fuera hasta las 2 o 3 de la madrugada. Mi médico dice que el apoyo social es muy importante ahora mismo. Explicaba mientras se arreglaba, estar con amigos me ayuda a distraerme de mis problemas físicos. Cuando preguntaba detalles sobre dónde iban, era vaga. Solo cosas de chicas, hablamos durante horas de nada. Esto es lo que realmente me molestó. Para alguien demasiado cansada y físicamente indispuesta para cualquier intimidad con su esposo, Jessica seguro que tenía energía para todo lo demás. Volvía a casa de estas noches fuera animada y feliz. Mientras tanto, si sugería que nos acurrucáramos durante una película, suspiraba y decía que necesitaba espacio. 10 meses de esto, 10 meses de rechazo mientras la veía volverse más social, enérgica y centrada en su apariencia que nunca. 10 meses durmiendo junto a alguien que actuaba como si fuera contagioso. Empezaba a sentir que me estaba volviendo loco. La primera grieta real en la historia de Jessica provino de la fuente más inesperada, encontrarme con mi amigo de la secundaria en la ferretería. Tommy es dueño de un par de locales de entretenimiento en el centro, incluido este lugar llamado The Lounge, que es popular entre la gente más joven. Estaba recogiendo algunos materiales para un trabajo cuando me lo encontré en el estacionamiento. Oye, hombre, no te había visto en mucho tiempo, dijo, dándome un apretón de manos. ¿Cómo te trata la vida de casado? No me puedo quejar, respondí. Jessica está lidiando con algunos problemas de salud en este momento, pero lo estamos superando. Tommy puso una cara rara. ¿Problemas de salud? Parecía bastante saludable cuando la vi en el lounge la semana pasada y la anterior. De hecho, se ha convertido en una habitual. Se me cayó el estómago. ¿Estás seguro de que era Jessica? Positivo, amigo. Es difícil no ver ese pelo rubio. Y bueno, ya conoces a tu esposa. Es difícil no verla. Hizo una pausa, pareciendo incómodo. Estaba con un tipo alto con tatuajes en las mangas. Estaban bastante acaramelados. Si me entiendes, supuse que ustedes tenían algún tipo de relación abierta o algo así. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. ¿Qué quieres decir con acaramelados? Mira, hombre, no quiero meterme en medio de nada, pero definitivamente eran más que amigos, sentados muy juntos, mucho contacto, susurrándose al oído. Parecía muy feliz. Esa noche, cuando Jessica llegó a casa a la 1:30 de la madrugada, le pregunté por su velada. Oh, estuvo bien, dijo, dirigiéndose directamente a la ducha sin siquiera mirarme. Sara y yo probamos ese nuevo café en Oak Street. Súper tranquilo, solo nos pusimos al día. Ya sabes lo aburridas que pueden ser las chicas cuando se juntan, excepto que el local de Tommy está en la Quinta Avenida, y definitivamente no sirven café. Empecé a prestar atención a los detalles después de esa conversación, realmente observando el comportamiento de Jessica en lugar de simplemente aceptar sus explicaciones al pie de la letra. Pasaba 2 horas completas preparándose para estas noches de chicas tranquilas, maquillaje profesional, peinado perfecto, atuendos que mostraban cada uno de sus atributos, pero cuando sugería que saliéramos a cenar juntos, de repente estaba demasiado cansada o no se sentía social debido a su condición médica. Solo necesito estar con gente que entienda por lo que estoy pasando, decía. Mis amigos no esperan nada físico de mí, así que puedo relajarme y ser yo misma. El extracto de la tarjeta de crédito también empezó a contar una historia diferente. Siempre me había encargado de nuestras finanzas, pero empecé a mirar más de cerca a dónde iba nuestro dinero. Cientos de dólares en Victoria's Secret cada mes, cenas caras en restaurantes a los que nunca habíamos ido juntos, viajes en Uber a partes de la ciudad donde no vivía ninguna de sus amigas, a veces varias veces por semana. Cuando le preguntaba por algunos de los cargos, Jessica siempre tenía explicaciones. Sara y yo probamos ese nuevo restaurante de carnes en el centro. Fue caro, pero valió la pena. Oh, tomé un Uber al nuevo apartamento de Jennifer porque mi coche volvía a hacer ese ruido raro, pero yo sabía dónde vivían todas sus amigas, y ninguna se había mudado recientemente. El punto de quiebre llegó cuando estaba lavando la ropa y encontré un recibo en el bolsillo de sus vaqueros. Era de un restaurante de hotel en el centro, no cualquier hotel, sino el elegante que cobra un mínimo de $200 por noche. El recibo tenía la fecha de la misma noche en que me dijo que estaba demasiado agotada para cualquier contacto físico porque su condición médica estaba empeorando. La hora del recibo mostraba que había estado allí hasta casi la medianoche, y no era solo café, era una cena completa para 2, incluyendo postre y lo que parecían ser platos principales caros. La confronté sobre ello esa noche, y Jessica tenía esta elaborada historia lista. Oh, Dios mío, olvidé decírtelo, mi compañera de trabajo, María, estaba pasando un momento muy difícil con su divorcio, y necesitaba a alguien con quien hablar.
nos reunimos para cenar porque dijo que necesitaba salir de su apartamento, la pobre estuvo llorando todo el tiempo, por eso se hizo tan tarde, pero aquí está el problema, Jessica había dejado su trabajo hace más de un año para centrarse en sí misma, ya no tenía compañeros de trabajo, y cuando le pedí más detalles sobre María, Jessica se puso nerviosa y empezó a dar información contradictoria sobre dónde trabajaba esta mujer y cómo se conocían. Fue entonces cuando supe con certeza que mi esposa no solo estaba lidiando con problemas médicos, estaba viviendo una vida completamente diferente y mintiéndome a la cara sobre cada aspecto de ella. Tomé una decisión esa noche: si Jessica quería jugar con alguien que había construido un negocio multimillonario de la nada. Estaba a punto de aprender por qué esa era una idea terrible. No confronté a Jessica de inmediato, en cambio, empecé a pensar como el empresario en que me había convertido. Estratégicamente, metódicamente y con un enfoque en los resultados a largo plazo en lugar de la satisfacción a corto plazo. Mi primera llamada el lunes por la mañana fue al mejor abogado de divorcios del estado. Este tipo tiene fama de ser caro, pero absolutamente despiadado cuando se trata de proteger los activos de sus clientes. Le expuse toda la situación y le mostré capturas de pantalla de algunos de los cargos sospechosos de la tarjeta de crédito. Esto parece un caso bastante claro de adulterio y engaño financiero, dijo después de revisar todo. Si podemos documentar adecuadamente la aventura y demostrar que ha estado usando fondos matrimoniales para mantenerla, no se irá con mucho, especialmente si tienen un acuerdo prenupcial. Si tenía un acuerdo prenupcial. Había insistido en ello después de escuchar demasiadas historias de terror de otros empresarios que habían perdido la mitad de sus empresas en divorcios. Jessica lo había firmado sin siquiera leerlo, probablemente. Asumiendo que nunca tendría que preocuparse por ello, la clave será la documentación, continuó mi abogado. Necesitamos pruebas de la aventura, registros de cómo ha estado gastando el dinero y evidencia de que ha sido engañosa sobre sus actividades. Cuanto más tengamos, más fuerte será nuestra posición. Mi segunda llamada fue a un investigador privado que había hecho algunos trabajos para mí en el pasado, ayudando con verificaciones de antecedentes de empleados potenciales. Le expliqué lo que necesitaba, y se interesó de inmediato. Las investigaciones matrimoniales son bastante comunes y, sinceramente, si no tiene cuidado en ocultar sus actividades, esto debería ser sencillo, me dijo. La mayoría de la gente piensa que es inteligente, pero suelen seguir patrones predecibles. Si está mintiendo sobre a dónde va y qué está haciendo, la atraparemos. Lo contraté en el acto. Su trabajo era simple: seguir a Jessica, documentar todo lo que hacía y darme pruebas de lo que realmente estaba sucediendo durante todas esas veces que afirmaba estar demasiado indispuesta para cualquier contacto físico con su esposo. El tercer paso fue proteger mis activos financieros. No iba a esconder dinero ilegalmente, pero tampoco iba a ser ingenuo en cuanto a proteger lo que había trabajado toda mi vida para construir. Abrí cuentas en 3 bancos diferentes y empecé a mover fondos de manera completamente legal, pero que dificultaría que Jessica me dejara en la ruina si descubría lo que estaba haciendo. También empecé a hacer copias de todos nuestros documentos importantes: estados financieros, pólizas de seguro, escrituras de propiedad, declaraciones de impuestos, registros comerciales. Todo fue a una caja de seguridad que Jessica no conocía. Si esto se iba a poner feo, quería estar preparado para todos los escenarios posibles. Pero la parte más difícil fue actuar con total normalidad en casa, volver a casa todas las noches con alguien que me mentía a la cara mientras gastaba mi dinero para financiar su vida secreta, verla arreglarse para sus noches de chicas sabiendo que probablemente se iba a encontrar con un tipo que se reía de lo tonto que era yo. Jessica no tenía idea de que cada mentira que me decía estaba siendo documentada, cada gasto sospechoso estaba siendo rastreado. Cada noche que llegaba tarde oliendo a una colonia que no era la mía se anotaba y registraba. Empecé a llevar una pequeña grabadora digital y grababa en secreto nuestras conversaciones. Especialmente cuando explicaba dónde había estado o qué había estado haciendo, construyendo una biblioteca de mentiras que destruiría su credibilidad en el tribunal. ¿Cómo te fue la noche con las chicas?, le preguntaba cuando llegaba tarde a casa. Oh, ya sabes cómo es, decía, lanzándose a una elaborada historia sobre dónde habían ido y de qué habían hablado. Fuimos a ese nuevo lugar en Market Street, y luego caminamos por el centro un rato. Jennifer está teniendo problemas con su novio. Así que pasamos mucho tiempo hablando de esa situación, todo mentiras, y todo grabado para uso futuro. El investigador privado me llamó después de solo 5 días de vigilancia. Tu esposa ni siquiera intenta ocultar lo que está haciendo, dijo. Esto va a ser más fácil de lo que pensaba. La evidencia empezó a llegar más rápido de lo que esperaba. El investigador privado me enviaba informes diarios con fotos, marcas de tiempo y relatos detallados de las actividades de Jessica. Día 1. Jessica salió de nuestra casa a las 6:30 p.m., supuestamente para una clase de yoga. En cambio,
Condujo directamente a un complejo de apartamentos al otro lado de la ciudad y pasó 3 horas allí. El investigador obtuvo fotos de ella entrando y saliendo del edificio, y definitivamente no estaba vestida para yoga. Día 2, otra noche de chicas, que resultó ser una cena en un restaurante caro con el mismo tipo del complejo de apartamentos. Las fotos los mostraban tomados de la mano sobre la mesa, compartiendo postre, actuando como una pareja en una cita romántica. Día 3, Jessica me dijo que tenía una cita con el médico para discutir sus niveles hormonales. En cambio, pasó toda la tarde en el mismo complejo de apartamentos. El investigador notó que llevaba una bolsa de viaje y no se fue hasta la mañana siguiente. Pero la verdadera mina de oro llegó cuando el investigador logró obtener grabaciones de audio. Aparentemente, a Jessica y a su novio les gustaba tener conversaciones en él. Balcón de su apartamento, y las unidades estaban lo suficientemente cerca como para que un buen micrófono direccional pudiera captar todo lo que decían. La primera grabación casi me hizo tirar el teléfono al otro lado de la habitación. No puedo creer lo fácil que es esto. Se escuchaba claramente la voz de Jessica. ¿Realmente cree que tengo algún tipo de problema médico que afecta mi libido? O sea, ¿qué tan ingenuo puede ser alguien? La voz de un hombre, presumiblemente el novio, se rió, y... No sospecha nada, ni un poco. Le digo que tengo problemas hormonales y él simplemente lo acepta por completo. Se siente tan culpable por querer contacto físico que ya ni siquiera cuestiona nada de lo que le digo. En realidad, es perfecto. ¿Y cuando estás fuera todo el tiempo? No se pregunta a dónde vas, por favor. Solo le digo que tengo noches de chicas o que voy a grupos de apoyo para mí, y condición médica. Está tan concentrado en ser el esposo comprensivo y solidario que nunca se le ocurriría investigarme. Además, trabaja tanto que apenas está en casa. ¿Y realmente está pagando por todo? Tu coche, la casa, todas tus compras, todo, es como tener la configuración perfecta, toda la seguridad financiera de estar casada, pero nada de las aburridas tareas domésticas. Puedo vivir como una mujer soltera mientras otra persona paga todas mis cuentas. Ambos se rieron como si fuera lo más gracioso del mundo. Tuve que pausar la grabación y dar un paseo por mi oficina. Mi esposa no solo me estaba engañando, se estaba jactando de lo fácil que era manipularme, haciendo bromas sobre mí confianza y llamándome ingenuo por ser un esposo decente, pero el investigador tenía más. Los había seguido a restaurantes, hoteles, incluso a una escapada de fin de semana en un resort a 2 horas de la ciudad. Jessica me había dicho que iba a un retiro médico para trabajar en sus problemas hormonales con médicos especializados. En cambio, había pasado 3 días en una suite de lujo con su novio, cargando todo a la tarjeta de crédito. Pagué el servicio de habitaciones, los tratamientos de spa, los masajes para parejas, todo documentado con recibos y fotos. El investigador también descubrió información interesante sobre el novio de Jessica. Se llamaba Jake, el mismo Jake que supuestamente era su entrenador personal, y tenía toda una historia. Casado con 2 hijos, aunque aparentemente separado de su esposa. Algunos problemas financieros y algunos problemas legales en su pasado. Un verdadero ganador. Claramente, aquí hay algo más interesante, me dijo el investigador durante una de nuestras llamadas telefónicas. Este tipo, Jake, parece tener un patrón de involucrarse con mujeres casadas. Encontré evidencia de al menos otras 2 aventuras en los últimos años, ambas con clientas del gimnasio donde trabaja, así que Jessica ni siquiera era especial, era solo la última de una serie de mujeres casadas que este tipo elegía para sus aventuras. Pero la evidencia más dañina provino de una grabación que el investigador capturó en una cafetería donde Jessica y Jake se reunieron para planificar su próxima escapada. Lo mejor es que sigue intentando ser romántico, decía Jessica, como que sugiere noches de cita o viajes de fin de semana y yo solo le digo que no estoy en el estado de ánimo adecuado debido a mis problemas médicos. Se ve tan decepcionado, pero nunca insiste. En realidad, es un poco triste. ¿Y cuál es el plan a largo plazo?, preguntó Jake. No puede seguir así para siempre, ¿por qué no? Mientras lo mantenga pensando que es médico, nunca lo cuestionará. De todos modos, los hombres no entienden los problemas de salud de las mujeres. Probablemente podría alargar esto por años si quisiera, y estás segura de que no se va a dar cuenta. Confía en mí. Es demasiado confiado y está demasiado ocupado con su negocio como para prestar mucha atención. Además, incluso si sospechara, ¿qué va a hacer? Contratar a un investigador privado. Ambos se rieron de lo absurdo de esa idea. Apagué la grabación y me senté en mi oficina durante mucho tiempo, simplemente mirando por la ventana. Jessica había convertido nuestro matrimonio en un completo fraude, y estaba tan segura de su engaño que bromeaba sobre la posibilidad de ser atrapada, pero se equivocaba en una cosa. Yo había contratado a un investigador privado, y ahora tenía todo lo que necesitaba para destruirla por completo, mientras él
Investigador continuaba reuniendo pruebas. Yo empecé a trabajar en lo que Jessica pronto aprendería que fue el mayor error de su vida. Verás, ser dueño de una empresa de construcción en una ciudad de tamaño mediano significa que desarrollas relaciones con mucha gente, funcionarios de la ciudad, otros empresarios, gerentes de banco, agentes de seguros. Básicamente todos los que importan en la comunidad empresarial local. Jessica no tenía idea de lo conectado que estaba ni de la influencia que tenía. Mi primer movimiento fue reunir más información sobre Jake. Unas cuantas llamadas telefónicas a gente que conocía en la industria del fitness revelaron algunos detalles muy interesantes. Resulta que Jake había sido despedido de 2 gimnasios anteriores por relaciones inapropiadas con clientas. El gimnasio donde trabajaba actualmente tenía políticas bastante estrictas sobre este tipo de cosas, pero aparentemente había sido lo suficientemente cuidadoso como para no ser atrapado hasta ahora. Hice algunas llamadas anónimas a la gerencia del gimnasio, proporcionándoles fotos y pruebas de la relación de Jake con Jessica. Mencioné que me preocupaba la responsabilidad del gimnasio si se corría la voz de que sus entrenadores tenían aventuras con clientas casadas. La gerencia del gimnasio se mostró muy interesada en esta información. También me puse en contacto con la esposa separada de Jake a través de un amigo en común. No le conté directamente sobre la aventura, solo mencioné casualmente que alguien llamada Jessica había estado llamando buscando a Jake, preguntando por su horario y dónde podría estar alojado. Dejé que ella misma uniera las piezas, pero la verdadera obra maestra fue lo que hice con todos esos cargos de la tarjeta de crédito que Jessica había acumulado, cada cena cara, cada estancia en un hotel, cada escapada romántica de fin de semana. Tenía recibos de todo, y como ella había usado nuestra tarjeta de crédito conjunta, tenía todo el derecho legal de compartir esa información con quien quisiera. Recopilé todo en un archivo completo: fotos del investigador, extractos de la tarjeta de crédito, recibos de hotel, facturas de restaurantes. Luego hice que se entregaran copias al gimnasio de Jake, a su esposa y a varias otras personas de su vida que podrían encontrarlo interesante. Mientras tanto, yo interpretaba al perfecto esposo comprensivo en casa. Cuando Jessica regresó de su última consulta médica, también conocida como un fin de semana con Jake, le pregunté cómo había ido. Oh, fue exactamente lo que necesitaba, dijo, luciendo renovada y feliz. El especialista cree que estamos haciendo un progreso real con mi terapia hormonal. Siento que finalmente estoy empezando a entender que ha estado mal conmigo. Eso es maravilloso, cariño. Estoy muy orgulloso de ti por cuidar de tu salud. Por dentro, estaba contando los días hasta poder ver cómo se derrumbaba todo su mundo. La primera ficha de dominó cayó cuando despidieron a Jake del gimnasio. Aparentemente, tener pruebas documentadas de un entrenador que tiene una aventura con una clienta casada era exactamente el tipo de problema de responsabilidad que los gimnasios quieren evitar. Lo despidieron de inmediato y le dejaron claro que no obtendría referencias para futuros empleos. Jessica llegó a casa esa noche luciendo asustada y confundida. Algo raro pasó en el gimnasio hoy, dijo. Despidieron a Jake por algún tipo de violación de la política. No me dijeron de qué se trataba, pero dijeron que no se le permite volver a la propiedad. Eso es terrible, respondí, tratando de parecer preocupado. Dijo cuál fue la violación. No. Parecía muy sorprendido por ello. Dijo que surgió de la nada y que la gerencia no le daría ningún detalle. Es tan injusto. Es un entrenador tan bueno. Sí, estoy seguro de que era genial entrenando. La segunda ficha de dominó cayó cuando la esposa de Jake se presentó en su apartamento con un abogado y un montón de pruebas sobre su aventura. Aparentemente, ella había estado sospechando durante un tiempo, pero no había tenido pruebas hasta que se las proporcioné. Solicitó el divorcio de inmediato y fue a por todo lo que tenía. Jessica se ponía cada vez más ansiosa, enviando mensajes de texto constantemente y saltando cada vez que sonaba su teléfono. Empezó a poner excusas para salir de casa a horas extrañas, alegando que necesitaba procesar sus emociones sobre el progreso de su tratamiento, pero yo sabía que en realidad estaba tratando de averiguar qué le estaba pasando a su novio y si su aventura había sido descubierta. ¿Está todo bien?, le preguntaba cuando volvía de estos misteriosos recados. Pareces estresada por algo. Son solo las cosas médicas, decía ella. Algunos días son más difíciles que otros, ya sabes. Mi médico dice que los altibajos emocionales son normales durante la terapia hormonal. Claro, estoy seguro de que su médico dijo muchas cosas. La última ficha de dominó fue la más grande. Había estado guardando esto para el final porque quería que Jake estuviera completamente aislado y desesperado antes de dar el golpe final. ¿Recuerdas esos problemas financieros que mencioné? Resulta que Jake le debía dinero a gente muy seria, no solo deudas de tarjetas de crédito, sino el tipo de deuda que conlleva consecuencias si no pagas. Perder su trabajo significaba que no podía hacer sus pagos, y esta gente no ofrece planes de pago. Se decía en la ciudad que Jake tuvo que irse de repente por razones familiares.
Pero todos los que estaban al tanto entendían lo que realmente estaba sucediendo. Estaba huyendo de gente que no acepta un TP. Agarré más tarde, como respuesta. Jessica estaba fuera de sí de preocupación, aunque no podía hacérmelo saber, desaparecía durante horas, supuestamente para citas médicas o sesiones de terapia, pero yo sabía que estaba conduciendo tratando de averiguar a dónde se había ido Jaque. ¿Cómo van tus tratamientos?, le preguntaba inocentemente. Es complicado, decía. Luciendo agotada y estresada, mi médico está ajustando mi plan de terapia, y está causando algunos efectos secundarios emocionales. Quizás necesite tomarme un descanso del tratamiento por un tiempo. Traducción, su novio había desaparecido y no sabía qué hacer. Esperé hasta que Jessica fuera completamente abandonada por su amante antes de dar mi último paso. No tenía sentido destruir a alguien que ya estaba destruido. Quería que se sintiera segura y confiada de nuevo antes de quitarle la alfombra de debajo de los pies. Elegí un viernes por la noche para la confrontación. Jessica acababa de regresar de otra de sus reuniones de grupo de apoyo, también conocidas como conducir buscando a Jaque, y parecía estar de mejor humor, probablemente convencida de que había logrado mantener su secreto a salvo a pesar de todo lo que había sucedido. Hola, cariño, dije, sentándome a su lado en el sofá, he estado pensando mucho en tu situación médica, y realmente quiero ayudar en todo lo que pueda. Su rostro se iluminó con lo que parecía un alivio genuino. Eso es muy dulce de tu parte, sé que esto ha sido muy difícil para ambos, y aprecio lo paciente que has sido. De hecho, he estado investigando un poco sobre tu condición, y encontré información muy interesante. Saqué una carpeta gruesa que había preparado antes. Creo que esto te va a parecer fascinante. Jessica parecía curiosa, probablemente esperando que le compartiera algún artículo sobre terapia hormonal o tratamientos médicos. ¿Sabías?, continué, abriendo la carpeta, que las mujeres con desequilibrios hormonales graves no suelen comprar $3.200 en lencería en 10 meses? La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Empecé a colocar los extractos de la tarjeta de crédito sobre la mesa de café, cada compra de Victoria's Secret resaltada en amarillo. Además, la mayoría de las mujeres con problemas de libido no gastan $1.800 en cenas románticas en restaurantes caros. Coloqué los recibos del restaurante junto a los extractos de la tarjeta de crédito, mostrando cargos por comidas que costaban más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Cariño, ¿puedo explicarlo? Por favor, no interrumpas, dije con calma. Aún no he terminado mi investigación. Saqué mi teléfono y reproduje la grabación del balcón. La propia voz de Jessica llenó nuestra sala de estar, jactándose de lo fácil que era manipularme y llamándome ingenuo por confiar completamente en ella. Jessica se puso completamente blanca. Parecía que se iba a desmayar. ¿De dónde sacaste esa grabación? De un investigador privado que contraté. Hace 2 meses, coloqué un montón de fotos de vigilancia sobre la mesa. Resulta que las mujeres con condiciones médicas no suelen pasar 3 tardes a la semana en el apartamento de su novio. Las fotos lo mostraban todo. Jessica entrando y saliendo del edificio de Jaque, los dos besándose en los estacionamientos de los restaurantes, tomados de la mano mientras caminaban por la calle como una pareja feliz. Esto es lo realmente interesante, continué, sacando más documentos. Hice que mi abogado revisara nuestras finanzas, y aparentemente has gastado $47.000 de mi dinero en los últimos 10 meses en ropa, cenas, hoteles, tratamientos de spa y escapadas de fin de semana, básicamente financiando toda tu relación mientras rechazabas a tu esposo. Jessica empezó a llorar, pero no me conmoví. No eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido atrapada con las manos en la masa y se estaba dando cuenta de los problemas en los que se encontraba. No es lo que piensas, es exactamente lo que pienso. Convertiste nuestro matrimonio en una broma en la que yo pago todas las cuentas mientras tú vives como una mujer soltera. Me hiciste sentir que algo andaba mal conmigo por querer intimidad con mi propia esposa. Usaste mi confianza y mi dinero para financiar una aventura mientras me hacías creer que estabas enferma. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el patio que tanto había trabajado para proporcionarnos. Pero aquí está la cosa, Jessica. No construí un negocio multimillonario siendo ingenuo o dejando que la gente se aprovechara de mí. Simplemente intentaste estafar al tipo equivocado. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Jessica, con la voz apenas un susurro. ¿Querer? Ya no quiero nada de ti. Esto no es una negociación ni una discusión sobre cómo arreglar las cosas. Esto soy yo explicándote lo que va a pasar a continuación. Saqué otra carpeta, esta vez con documentos legales. Los papeles del divorcio se presentaron esta mañana. Te los notificarán en tu clase de yoga el lunes. Suponiendo que realmente vayas a yoga y no lo uses solo como otra tapadera. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. No puedes divorciarte de mí. Podemos arreglar esto. ¿Terminaré con él ahora mismo? ¿Terminar con quién? Tu novio ya se fue de la ciudad hace 2 semanas, aparentemente.
Cuando estás casado con hijos y le debes dinero a gente peligrosa, tener una aventura con la esposa de otro se vuelve bastante complicado. La mirada de confusión y dolor en el rostro de Jessica me dijo que no tenía idea de que Jake estaba casado. La había engañado tanto como ella me había engañado a mí. La casa está solo a mi nombre, continué, así que tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Te sugiero que empieces a buscar de inmediato porque el reloj empezó a correr esta mañana. No puedes echarme. Tengo derechos. Soy tu esposa. En realidad, no tienes derechos. Revisa el acuerdo prenupcial que firmaste sin leer. El adulterio anula cualquier reclamo de pensión alimenticia o división de bienes. Mi abogado dice que es uno de los acuerdos prenupciales más completos que ha visto. Había insistido en ese acuerdo prenupcial después de escuchar demasiadas historias de terror de otros empresarios. Jessica lo había firmado con entusiasmo, probablemente pensando que era solo una formalidad que nunca importaría. Las tarjetas de crédito se cancelarán esta noche, el BMW será embargado el lunes por la mañana ya que técnicamente es un vehículo de la empresa para fines fiscales, tu teléfono está en mi plan de negocios, así que también se desconectará. Jessica estaba sollozando ahora, pero no me conmovía como podría haberlo hecho incluso una semana antes. Por favor, no lo entiendes, cometí un error, estaba confundida y fui estúpida, pero te amo. Podemos arreglar esto, amarme. Casi me reí. Pasaste 10 meses burlándote de mi confianza a mis espaldas, usaste mi dinero para financiar una relación con otro hombre mientras me hacías sentir como un depredador por querer afecto de mi propia esposa. Eso no es amor, es un comportamiento sociopático. Nunca quise que pasara de esta manera, simplemente comenzó como un coqueteo inofensivo y se salió de control. El coqueteo inofensivo no incluye escapadas de fin de semana y $47,000 en gastos de aventura, y definitivamente no incluye grabar conversaciones en las que te ríes de lo fácil que es manipular a tu esposo. Agarré mis llaves y me dirigí a la puerta, luego me di la vuelta una última vez. Y Jessica, quizás quieras saber que tu novio, Jake, estaba casado con 2 hijos. Su esposa recibió copias de todos los recibos del hotel que muestran cómo ayudaste a destruir a su familia. Ella también está solicitando el divorcio y va a por todo lo que le queda, que no es mucho ya que tuvo que irse de la ciudad para evitar sus deudas. La mirada de puro horror y traición en el rostro de Jessica no tenía precio. Jake la había engañado tanto como ella me había engañado a mí, pero era demasiado egocéntrica para darse cuenta hasta que fue demasiado tarde. Espera, me llamó mientras abría la puerta. Podemos arreglar esto, haré lo que sea para arreglarlo, firmaré lo que quieras, aceptaré cualquier condición. Hice una pausa y la miré una última vez. Hace 10 meses, podrías haber arreglado esto siendo honesta sobre tus sentimientos. Hace 5 meses, podrías haber arreglado esto terminando la aventura y pidiendo perdón. El mes pasado, podrías haber arreglado esto confesando y esperando misericordia. Confesaré ahora, te lo contaré todo. Pero elegiste duplicar las mentiras cada vez que tuviste la oportunidad de sincerarte. Me hiciste sentir que pedía demasiado por querer un afecto básico de mi esposa. Convertiste nuestro matrimonio en un acuerdo financiero en el que yo pagaba por todo mientras tú le dabas toda tu energía a otra persona. Abrí la puerta y salí. Ahora te toca vivir con las consecuencias de esas decisiones, y a mí me toca vivir sin ellas. Por favor, te lo ruego, no tengo a dónde ir, no puedo permitirme vivir sola. Entonces quizás no deberías haber pasado los últimos 10 meses entrenando para ser soltera mientras seguías casada por los beneficios financieros. Caminé hacia mi camioneta y me alejé, dejando a Jessica sollozando en los escalones de la casa que había comprado para nuestro futuro juntos. El divorcio se finalizó en 4 meses, lo que mi abogado dijo que fue inusualmente rápido. Jessica lo intentó todo, alegó abuso emocional, exigió manutención conyugal, incluso intentó impugnar el acuerdo prenupcial diciendo que lo había firmado bajo coacción. Nada de eso funcionó, las pruebas eran demasiado abrumadoras y el acuerdo prenupcial demasiado sólido. Contrató a 3 abogados diferentes durante el proceso, pero ninguno pudo evitar el hecho de que había cometido adulterio mientras usaba fondos matrimoniales para mantener la aventura. Las grabaciones de ella jactándose de manipularme tampoco ayudaron a su caso. Al final, Jessica se fue con sus pertenencias personales, su ropa y unos $3,000 de nuestra cuenta corriente conjunta. Eso fue todo. Intentó luchar por el BMW, alegando que era un regalo, pero mi abogado demostró que estaba registrado como un vehículo de la empresa para fines fiscales. Intentó reclamar que merecía parte de mi negocio, pero el acuerdo prenupcial protegía específicamente los activos comerciales adquiridos antes del matrimonio, la casa, mi empresa de construcción, mis cuentas de jubilación, mi equipo. Todo se quedó conmigo. Jessica terminó mudándose de nuevo con sus padres, que viven en un apartamento de un dormitorio al otro lado de la ciudad.
Lo último que supe es que trabajaba en una tienda en el centro comercial, ganando $12 la hora y conduciendo un Honda Civic de 2008 con 180.000 millas. Mientras tanto, Jake nunca regresó a nuestra ciudad, su esposa lo dejó en la ruina en su divorcio y se mudó de nuevo a su estado natal con sus hijos. Se rumorea que trabaja como lavaplatos en algún lugar de Nevada. Todavía mirando por encima del hombro a la gente a la que le debe dinero, vendí nuestra casa y compré una mejor, una construcción personalizada que diseñé yo mismo y que mi equipo construyó. Es todo lo que siempre soñé, y nadie puede vivir allí a menos que se lo gane. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, empecé a salir de nuevo. Conocí a una mujer que es dueña de su propia firma de contabilidad y nunca me ha pedido que pague por nada. La diferencia es increíble, estar con alguien que contribuye a la relación en lugar de solo tomar de ella. Jessica intentó contactarme varias veces a través de amigos en común, alegando que había aprendido la lección y quería arreglar las cosas. Incluso se presentó en una de mis obras una vez, rogándome que le diera otra oportunidad. Sé que me equivoqué, dijo. Pero ahora soy una persona diferente, entiendo lo que perdí, y pasaré el resto de mi vida compensándote. La miré, realmente la miré, y vi a alguien que solo lo sentía porque la habían atrapado y había perdido su cómodo estilo de vida. Si nunca hubiera contratado a ese investigador, todavía estaría viviendo su doble vida y riéndose de lo fácil que era engañarme. No te arrepientes de lo que hiciste, le dije, te arrepientes de lo que te costó. Son dos cosas completamente diferentes. Me aseguré de que todos en nuestro círculo social en común supieran exactamente lo que había sucedido, no por despecho, sino porque quería que la gente entendiera con quién estaban tratando. Si Jessica intentaba manipularlos también, algunas personas dijeron que fui demasiado duro, que todos cometen errores y merecen perdón. Pero aquí está la cosa. Jessica no cometió un error, tomó cientos de decisiones deliberadas durante 10 meses para engañar, manipular y robarme mientras destruía sistemáticamente nuestro matrimonio. Le di todo lo que tenía, mi confianza, mi dinero, mi amor, mi apoyo durante lo que pensé que era una crisis médica. A cambio, me dio mentiras, traición y burla. Quería jugar con la vida y el sustento de alguien, tratando nuestro matrimonio como un acuerdo financiero en el que ella obtenía todos los beneficios mientras yo tenía todas las responsabilidades. Simplemente eligió a la persona equivocada para meterse